¿Hasta qué punto es seguro el sector inmobiliario actualmente? Para esto son palabras clave: hipotecas forzosas, colateralización, probabilidad de expropiación. Hoy hablamos de lo que debes saber sobre los bienes inmuebles, especialmente en Alemania, Austria y Suiza. Bienvenido a esta serie de varias partes sobre seguridad monetaria, dinero seguro, cómo puedes invertir tu dinero sabiamente en el entorno actual, qué debes saber y qué terreno debemos evitar pisar. Es un placer tenerte aquí. Veamos primero las ventajas de los bienes inmuebles. Son más planificables y tienden a ser más estables. No suelen tener fluctuaciones extremas, tienen movimientos pero por lo general no fluctuaciones muy fuertes, como por ejemplo las acciones o también cripto. Los ingresos constantes, por supuesto, si se alquila y si se puede alquilar bien, dependen en gran medida de la ubicación, dónde y cómo, pero los bienes inmuebles básicamente ofrecen ingresos constantes. Y en casos de peores escenarios, como una reforma monetaria y por supuesto lo que ya tenemos actualmente, alta inflación, sobreviven a estos escenarios. Esto no significa que sean la mejor inversión en cualquier entorno de mercado, pero al menos tienen sustancia real a largo plazo. Así que tenemos un activo tangible que no es un activo monetario como una póliza de capitalización, los depósitos bancarios, etc., de lo cual hablaremos en esta serie. Significa que con inmuebles podemos sobrellevar el peor de los casos, lo que históricamente ya experimentamos. Pero lo que tiene ventajas también tiene desventajas, por lo que me temo que el sector inmobiliario, especialmente en Alemania y Austria, no será uno de los verdaderos ganadores en los próximos años. Sí, sin duda sobrevivirán a futuros escenarios en cierta medida, pero entre los ganadores absolutos, bueno, ya veremos. Por un lado, el sector inmobiliario no siempre sube, también puede bajar y actualmente esa es la tendencia. Esto significa que también podría desplomarse y en el peor de los casos de forma masiva, algo que también hemos visto históricamente, especialmente cuando un sistema financiero llega a su fin, lo que históricamente se da cada una o dos generaciones. Realmente recomiendo seguir la historia financiera. Y luego tenemos el tipo de fase de ajuste en la que nos encontramos actualmente, entonces también puede ser que se derrumben con más fuerza, de modo que esas son oportunidades para conseguir precios de ganga. Luego, el riesgo de crédito a menudo se subestima, especialmente en inmuebles con un apalancamiento muy alto con préstamos muy elevados. Recuerda siempre, los bancos no son tus amigos. En tiempos buenos te dan los préstamos, te dan el paraguas en los tiempos soleados y luego cuando llueve te lo quitan. Es un dicho típico que sin duda, digamos, lo describe bastante bien y aquí la palabra clave es colateralización. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, digamos, exactamente 100.000 euros o francos suizos, una propiedad o un apartamento. Digamos que el préstamo es de 90.000, ahora esta propiedad baja a 80.000. Cuando ocurre eso, el banco puede exigir garantías adicionales. Significa que tienes que ser capaz de entregar dinero en efectivo, por ejemplo, porque el banco estaría en déficit en esa situación. Es decir, tiene un riesgo. Significa que el valor real está por debajo de lo que se emitió como préstamo. El banco tiene esta opción y muchos ni lo saben, por lo que si cayera aún más en este ejemplo, puede incluso poner en peligro tu existencia. Por eso tenemos que tener cuidado. Sí, podemos aprovechar el llamado efecto palanca cuando utilizamos préstamos, pero siempre debemos ser conscientes de que también puede ir en la dirección contraria y por lo tanto nunca correr riesgos existenciales. Más adelante les daré tips. Los bienes inmuebles están predestinados a la expropiación, porque son eso, inmóviles, y están a la vista. Es muy fácil rastrear quién posee qué propiedad, y cada vez se habla más de ello. También tenemos un capítulo aparte sobre este tema en nuestra serie. ¿Cuándo hubo qué clase de expropiaciones? En el último siglo ya hemos tenido unas cuantas en Alemania y Austria, y actualmente es un tema cada vez más discutido. Así que es una pregunta que puedes hacerte. En el país, por ejemplo, donde tienes inmuebles, ¿se está hablando de expropiaciones? Si vives en Alemania, está claro, los verdes han presentado recientemente una moción de urgencia en la que se habla claramente de los gravámenes sobre la propiedad y entre otras cosas también de los bienes inmuebles.
Los inmuebles son más inflexibles, lo cual significa que no puedo vender de la noche a la mañana. Claro que puede darse que vendas rápidamente, pero también puede llevar más tiempo. Especialmente si hay muchos vendedores pero pocos compradores en un escenario no tan favorable, entonces se vuelve difícil, y también en cuanto a los precios, que también pueden desplomarse bruscamente. Aquí va un consejo: evita el riesgo concentrado. Sigo viendo gente que tiene el 70, 80, 90% de su dinero en una cartera inmobiliaria. Considero esto peligroso en el entorno actual. Hay intereses del Estado de por medio, las deudas aumentan cada vez más, ya lo hemos comentado en otro video, y simplemente la situación general en la que se encuentran ahora mismo países como Alemania y Austria, desde este punto de vista la cartera internacional es muy interesante, porque en muchos países del mundo la situación es completamente diferente. Es decir, no se discute sobre expropiación, hay un espíritu de optimismo, los mercados inmobiliarios también están subiendo en algunos países, digamos, interesantes del mundo. Además, utiliza los préstamos de 30 a un máximo de 50% para tener un amortiguador más grande para un peor escenario. Que este llegue a presentarse o no es una cuestión discutible, pero puede ocurrir y mucha gente nunca lo considera, y si este llegase, entonces algunos estarían en serios problemas. Una pregunta que deberías hacerte es: ¿hasta qué punto es adecuado tu país para esta nueva era económica? ¿Existe una tendencia al alza sostenible en el lugar donde posees inmuebles? ¿Existe allí un espíritu de crecimiento o todo lo contrario? ¿Tienes la sensación de que de alguna manera todo se está yendo para abajo? Actualmente he invertido en bienes inmuebles en 5 países de 3 continentes, y también estoy considerando otros 3 países, generando rendimientos por encima del 10% en algunos casos, y por supuesto flujo de caja continuo e ingresos pasivos. Como ves, estas oportunidades existen. Hemos recibido un correo electrónico y creo que contiene algunas cuestiones que te pueden interesar. Nos contactó Bruno, es parte de la comunidad hace 3 años. Su horizonte financiero se ha ampliado mucho, dice que ha diversificado mucho más. Dice: la situación de Alemania me preocupa cada vez más. Mi cuota inmobiliaria es alrededor del 60%. Son 2 casas adosadas, una de las cuales está alquilada, valor 480,000, y otra ocupada por mí, valor aproximado 380,000. Por lo tanto, en estos tiempos turbulentos estoy un poco inseguro de que si no sería mejor vender las casas adosadas alquiladas. Estamos hablando solo de proteger, aún no hemos incluido el tema de la expropiación. Ese es un factor extra. Eso no es tan rentable. Hicimos el siguiente cálculo para el apartamento, una comparación de propiedades calculada sobre una base de 100,000 euros, porque la de Bruno era de 480,000. Será diferente en cada caso, y sé que mucha gente en nuestra comunidad tiene propiedades, y todo el mundo está pensando: ¿qué hago? Es que con los inmuebles pasa lo siguiente: la emocionalidad suele ser muy fuerte. Puedes separarte prácticamente de todo, y algunos quizás hasta de sus esposas, antes de separarse de sus inmuebles. O de su marido, da igual el género, hayan los géneros que hayan. En fin, veamos. Comparación de propiedades inmobiliarias. Vamos a echarle otro vistazo. Luego haremos una comparación, porque podrías incluso decir: oye, estoy diversificando, por ejemplo, un capital de 480,000, con el cual se podría diversificar en 3 países fácilmente. Si tienes todo en un país y además ese país es Alemania, donde todo va cuesta abajo, no hay nada más que decir: lo siento, simplemente observa las cifras, datos y hechos para saber en qué dirección va. ¿Comprarías una propiedad inmobiliaria en Alemania hoy? Digamos que has heredado 1,000,000. ¿Dirías: ahora invertiré la mitad de eso o incluso más en Alemania? Aunque todo está yendo cuesta abajo, pero igual lo haces, y ese es uno de los mayores errores: simplemente seguir adelante con las inversiones porque uno no quiere desprenderse de ellas. Un poco de diversificación está bien, pero quizás la mitad del patrimonio o un 60%, como en este caso. Ok, echemos un vistazo a lo que hemos calculado aquí. Lo dejo a tu cargo. Ahora hemos estimado una rentabilidad. Los rendimientos de los alquileres y los precios han subido mucho y actualmente tienden a bajar un poco. Digamos que podemos estimar una rentabilidad a largo plazo del 3% sobre 100,000 activos inmobiliarios. ¿De acuerdo? Con 100,000 es muy fácil de extrapolar. Con Bruno sería 4,8 veces porque tiene 480,000. Entonces, después de 10 años tienes activos
inmobiliarios, incluyendo un poco de rendimiento de alquileres, etc., de 134,000, después de 20 años 180,000, después de 30 años 242,000. Suena bastante bien, pero la inflación lo consume todo. Así que si ahora comparas los mercados inmobiliarios internacionales, aquí también lo escribí, fue mi respuesta por correo electrónico. Mi experiencia son rendimientos de alquiler de 5 a 8,6%, que para mí es dinero en efectivo cada mes, más un aumento en el valor de las propiedades inmobiliarias. Personalmente considero que el 7,5% actual es el mínimo y el 12,5% también es posible de obtener. Y luego, una comparación. ¿Qué va a pasar ahora? Todo se está yendo cuesta abajo en términos de bienes raíces en Alemania, en comparación con la cartera inmobiliaria internacional. Pudiendo fraccionar en 2 o 3 países, por ejemplo, solo se necesita el dinero necesario, como en el caso de Bruno. Bien, luego tenemos 206,000 aquí después de 10 años. Y ahora, para la comparación, tienes que calcular los costos de oportunidad, que es el rendimiento y lo que no se obtiene en ese caso. Si dices, no, lo conservo, no lo vendo, entonces miramos los costes de oportunidad. Sí, 134 de repente son 206,000 euros. Después de 20 años, 180 son 424,000 euros. Eso es más del doble, queridos, y siguen incluidos los 100,000 allí. Por lo que el beneficio es alrededor de 3 o 4 veces eso. Después de 30 años, 242, 875,000. Y si va realmente bien, y señores y señoras, por supuesto, hay países realmente interesantes en los cuales esta combinación de rendimiento de los alquileres más los aumentos de precios de bienes raíces es absolutamente posible en el sector inmobiliario. Y luego echa un vistazo a esto. En 10 años no será 134,000, sino 324,000 o incluso unos cuantos millones de cartera. Estas cosas son posibles. Entonces aquí tenemos a Philip escribiendo, yo no invertiría ni un euro más en Alemania, pero la mayoría de la gente lo hace así. Se aferra con mucha fuerza. Es que en el pasado, cuando probablemente compraste inmuebles en ese país, la situación era completamente diferente y está bien y probablemente haya ido muy bien. Ahora solo mira las señales de los tiempos. Quiero crear conciencia sobre lo que podrían estar perdiendo y no estoy diciendo que inviertas todo en una propiedad en un país del que nunca hayas oído hablar antes. No, claro que hay que informarse. Nosotros los probamos antes, pero tú tienes que decidir lo que puede ser relevante para ti. También tengo una cartera de bienes raíces ampliamente diversificada en 7 países. No porque sean necesarios, sino porque quiero probarlos y tener una percepción real de lo que estoy hablando con ustedes y en este canal. Por eso hago este procedimiento, a veces muy molesto en diferentes países, ya son 7, así que no siempre es divertido, pero todo lo que uno hace por el trabajo, ¿verdad? Veamos ahora el mismo cálculo pero con hipoteca forzosa del 50% después de 7 años y luego observemos, porque si llegamos a tener hipotecas forzosas en Alemania, entonces esta se registra como 50%, por lo tanto después de 10 años de repente tenemos significativamente menos de 100,000, de repente tenemos 67,000. Esto es un saldo negativo, en comparación, lo demás no cambia si decimos, ok, no hubo hipoteca forzosa, entonces tenemos 90,000 y hacemos la comparación. 424,000 y 121,000 a 875,000 y luego podemos multiplicarlo por 5 o 4,8. Aquí se calcula sobre 100,000 euros. Así que para mostrar esta diferencia y también los costos de oportunidad. Por cierto, estos son los costos de oportunidad. Si nunca te has ocupado de tu dinero y hasta la fecha solo has obtenido un rendimiento del 1, 2 o 3%, si tan solo hubieras ajustado eso al 7,5% o más, hoy tendrías saldos muy diferentes en tus cuentas. Hay una cita de Andrew Carnegie que dice, el 90% de todos los millonarios se convirtieron en millonarios debido a los bienes raíces. ¿De acuerdo? Ahora podríamos suponer que eso parece ser muy positivo para Alemania. Me gustaría agregar específicamente para Alemania. En Alemania, muchos de ellos pronto volverán a empezar desde cero. Hubo un tiempo en el que eran millonarios y luego volvieron a su situación anterior. Nos especializamos en estos temas. Para finalizar, si estás pensando en recibir un coaching personalizado, tener una reunión para saber qué es exactamente lo que hacemos, cómo te podemos hacer avanzar adecuadamente en estos tiempos intensos, entonces siéntete libre de contactarnos o inscríbete. Junto al video encontrarás el enlace y luego podrás tener una conversación conmigo o con mi equipo, y así podremos conocernos sin compromiso y de manera gratuita. Bien, nos vemos en el próximo video. Espero verte. Soy Thor Whitman.